la ilusión cuando terminas la carrera era colegiarte, ¿no? Porque realmente significaba el inicio de la profesión, pero también significaba lo que ya te habían contado otros compañeros que se habían colegiado anteriormente, o la experiencia que tenías del conocimiento de la profesión, que era llegar a un sitio en el que era una especie de club privilegiado, en el que tenías un montón de beneficios y tenías como un reconocimiento personal, ¿no? El ser arquitecto colegiado era el inicio de tu actividad profesional, y te encuentras un conjunto, un colectivo que te presta un montón de servicios sin haber puesto tú ni un solo peseta en aquella época, ¿no? Era la época en la que se pagaba licencia fiscal para poder ejercer la profesión, y te la pagaba el colegio por anticipado. O sea, tú nunca estaba incluida en el servicio que te prestaban. Imagínate lo que significaría eso hoy, ¿no? Tenías la hermandad, tenías la mutua, tenías un banco en tu propio colegio. Tenías una cooperativa de material de consumo que se genera y se crea aquí. Tenías la cobertura de los precios protegidos. Tú realmente era muy fácil la negociación con el cliente porque todo estaba tasado. El contrato de encargo, lo que era el parte de encargo, tenía unas cláusulas tasadas que eran de obligado cumplimiento. Había que pagar el 25% por adelantado y se pagaba en el colegio. Todo lo gestionaba el colegio. Entonces, todo ese tipo de coberturas, cuando tú sales de la carrera y te encuentras que la primera vez que te tienes que sentar con un cliente, era una ayuda, que es la que hoy los reclama la gente joven, ¿no? Que es decir, oye, yo cuando voy a sentar con un cliente, ¿cómo le digo que me tiene que pagar con un talón conformado o con una letra avalada? ¿Qué es eso? ¿Qué modelo de contrato? Todo eso era obligatorio y pasaba todo el mundo por el aro. De hecho, el 25% lo ingresaba el cliente directamente en el colegio, y no te lo daban a ti directamente, tú tenías que pedirle al colegio que te lo diera, ¿no? Entonces, claro, el colegio tenía una capacidad económica en aquel momento, con unos honorarios bastante bien pagados para la época, y todo se gestionaba a través del colegio. Eso generó en su momento algunos conflictos, porque había gente que prefería cobrar directamente y no que estuviera todo intervenido por el colegio, y sin embargo ahora se ha ido dando la vuelta y todo el mundo reclama que ojalá estuviese los honorarios intervenidos por el colegio. Los descuentos progresivos era algo, además, los que éramos un poco inquietos, yo pedí que me dieran la tabla de los descuentos progresivos, y no sé para qué lo hice, porque al final me dieron, en la época de las impresoras de inyección, las de puntitos, me dieron un tollo así de los descuentos progresivos. Iba calculado con no sé cuánto, con 10 o 12 decimales, una cifra enorme, y realmente a partir de que, o sea, cuanto más dinero generara, tu tipo impositivo era más alto. No es como hoy, que es un precio de visado cerrado y nada más, ¿no? O sea, los descuentos progresivos era una manera de poder permitir tener esa capacidad económica de ayudar a los colegiados, ¿no? O sea, que tú llegaras y fíjate que podías pedir anticipos sobre tus próximos honorarios. O sea, es algo que hoy suena realmente increíble, ¿no? Pues lo podías hacer, tú tenías una cuenta en el colegio sobre la que ibas cargando cosas, por ejemplo, cuando comprabas en MC o cuando pagabas determinadas cosas, se cargaban en la cuenta, y cuando tú ingresabas el dinero, o el cliente ingresaba el dinero, se iban produciendo la conciliación de los saldos, ¿no? Era algo impresionante. Cuando yo me colegio, y ya un año antes, desde que estaba en fin de carrera, venía a la biblioteca del colegio. Como estudiante de arquitectura tenías todas las facilidades, además Hortensia era un encanto y te facilitaba todo tipo de información. Empezabas a sentirte que formabas parte ya del colectivo sin llegar a serlo. Y una de las cosas más importantes, o la sensación que teníamos, era, por dos partes, la gran importancia que tenía el colegio, en un lado, en una parte, en el tema cultural, no solamente con la exposición de esculturas, sino con las exposiciones, la cantidad de actos culturales que se desarrollaban en el colegio, y por otra parte la opinión social que existía en la calle. El colegio o el colectivo en los años 70, en la época de la efervescencia del final del franquismo y el principio de
de la transición democrática, hubieron un montón de movimientos sociales, todavía no existían las asociaciones de vecinos con el poder o el nivel que tienen hoy, y esta casa fue un nivel de referencia muy importante en esa opinión social, ¿no? Hay que pensar que en esta parte más profesional el colegio presentaba alegaciones contra los trabajos de sus propios compañeros, ¿no? Eso generaba en muchos casos conflictos porque no era realmente una opinión colegiada. En aquella época, cuando yo me colegié era el 799 mi colegiación. Hoy vamos por el 3800, ¿no? Pero la colegiación siempre fue muy lenta y se produce a partir de finales del 80, sí, por ahí 85, 87, se produce un incremento de las colegiaciones con bastante diferencia, o sea que hubo un cierto estancamiento. Entonces, para el número de colegiados que había eran pocos, ¿no? Pero aún así había una repercusión social importante. Como colectivo éramos una referencia ante cualquier opinión, ¿no? Luego eso en el tiempo, esa parte, digamos, social, se fue diluyendo en la medida de que el sistema democrático se fue implantando, cada vez hubo más oportunidades de que esos colectivos sociales tuvieran voz y eso hizo que de alguna manera fuéramos perdiendo un poco del protagonismo social que ayudamos a que ese protagonismo existiera, ¿no? Eso en la parte social, y en la parte cultural lo seguimos manteniendo porque ten en cuenta que la mayor parte de las actividades culturales que se desarrollaban en el colegio eran autofinanciadas. En esa época no existía la subvención de otras administraciones para desarrollar, o sea, todas las exposiciones que se desarrollaban aquí, conferencias y debates, todo eso era con cargo a los presupuestos del colegio, ¿no? O sea, igual que la exposición de esculturas en la calle, ¿no? Ahí hay un momento, en los 70 más o menos, que hay un gran interés dentro del colectivo por todo ese desarrollo cultural que hace que hayan un montón de actividades vinculadas no tanto sobre el nivel de la formación, que yo creo que ese es hoy uno de los debates que existe en la actualidad, que es que se le exige al colegio una labor importante de formación, también de presencia cultural, pero sobre todo formación. Sin embargo, en aquella época la presencia o el esfuerzo que hacía el colegio era más un esfuerzo cultural de carácter general, más que de la formación. Es verdad que ya hemos visto que la formación entre el código técnico y las normas sectoriales pues han ido evolucionando de una manera distinta a la que eran en aquella época. Yo te iba a decir aterrador, devastador también me vale. En las elecciones del 2010, el mandato ese de 2010-2013, ya empieza a sonar los tambores bastante fuertes de la crisis económica que realmente empieza en el 2008, aunque cuando la venimos a notar de verdad en Canarias es 2010-2011, y un grupo de arquitectos que siempre habíamos estado vinculados, como ves en el listado que dijiste antes, pues yo siempre he tenido mucha relación con la parte colectiva, no me ha importado dedicarle horas y horas y horas de esfuerzo a todos estos trabajos colectivos y asumir también responsabilidades, ¿no? Y en ese momento un grupo de arquitectos nos dimos cuenta de que hacía falta tener una política clara de austeridad que impidiese que fuéramos directamente a la ruina absoluta, ¿no? Se habían hecho algunas operaciones hipotecarias que bueno, eran una fórmula de financiación, pero que nadie pensó que iba a llegar a tener prácticamente cero de ingresos de visados, ¿no? No llegó a tanto, pero prácticamente a cero, ¿no? Entonces, en ese momento lo que hicimos fue parar, recortar gastos, hacer una política de recursos humanos terrorífica en la que tuvimos que prescindir de un montón de gente. Lloramos como magdalenas en un montón de reuniones en la que a gente con la que llevábamos en aquel momento pues casi 20 años de viéndonos todos los días, tuvimos que decirle que lo sentíamos mucho pero que lo dejábamos. Nos refinanciamos, tuvimos que irnos a Barcelona a negociar con Caja de Arquitectos directamente en Barcelona, con el presidente y el director general, una renovación de los créditos para tener capacidad económica para pagar las indemnizaciones, la mejor cantidad posible de indemnizaciones a la gente a la que le dijimos que se fuera, ¿no? Y nos hicimos muy pequeñitos de personas, nos hicimos muy pequeñitos de colegio y aún así no lográbamos salir adelante. Estuvimos luchando como leones porque estuvimos a punto, mucha gente nos aconsejaba que la única solución económica era vender el colegio. Y eso evidentemente era un dolor para todos impresionante, perder este pedazo de edificio, esta presencia en la ciudad arquitectónica y urbanísticamente y profesionalmente era terrorífico, ¿no? Seguimos con esa política de reducción de gastos, se suspendieron el colegio durante un montón de años, en la época buena,
asumía un montón de gastos, ¿no? Desde las cenas de Navidad, un montón de actividades culturales que se hacían todas gratuitas, pagadas con los fondos del colegio. Cuando tuvimos que recortar, hubo un momento en que no hacíamos ninguna actividad que no estuviera garantizada su financiación. No prestábamos la sala a nadie que no la pagara. O sea, para no poder ni siquiera encender la luz. Fue una época francamente dura de mantener, y que no todos los compañeros entendieron, porque la gente pensaba que las cosas seguían un poco que había capacidad económica para seguir aguantando todo eso, ¿no? Fue una época muy, muy dura. Logramos defender, no vender el colegio, nos mantuvimos, cerramos un montón de dependencias, nos planteábamos la posibilidad, si no lo vendíamos, que era lo ideal, alquilarlo por partes, hacer una agrupación de colegios de profesionales que nos ayudara siempre en esa búsqueda de ingresos, porque por la vía de visados no lo había, de que se llenara este edificio de un montón de colegios que no tenían sedes propias, alquilándola por trozos. O sea, le dimos muchísimas vueltas. Con lo cual, durante todo ese tiempo estábamos más dedicados a pensar en eso que en las actividades culturales que no podíamos hacer, ni siquiera en las propias sociales, ¿no? O sea, realmente fue un panorama francamente devastador, ¿no? Hemos logrado timonear durante todo este tiempo esa crisis. Luego hubieron ya mejoras de ingresos, tuvimos que tocar los ingresos de visados, poner cuotas. Hay que recordar que ahora estamos todos acostumbrados a una cuota mensual, pero durante muchísimos años nunca hubo cuota, en absoluto. Todo se pagaba con los gastos, con los ingresos por visado, ¿no? Eso fue una política también bastante dura de entender por la gente, ¿no? Pero bueno, al final logramos mantenerlo y bueno, haciendo un esfuerzo tremendo de lucha, hemos logrado que hoy, en el 2022 ya, estamos a 1/3 de la deuda hipotecaria que teníamos en el 2010, ¿no? Bueno, eso pues ha sido a base de apretar y reducir gastos para de alguna manera, lo que queríamos evitar era que si volvía a pasar la crisis económica, no nos cogiera en la mala situación que nos cogió la de 2008-2010, ¿no? Que nos cogió lleno de cargas hipotecarias, de deudas y sin capacidad absoluta de respuesta. Hoy en día eso ya no es así. Ahora tenemos más músculo para poder aguantar una crisis, que esperemos que si viene, que sea flojita, que no sea muy grande, pero sí que esa labor de gestión económica es fundamental en una empresa o en un colectivo como este, que maneja un presupuesto pues de 1,5 millones de euros en números redondos al año, ¿no? Eso empieza aproximadamente en el año 2016, estamos hablando casi 6 años después, ¿no? Nuestras expectativas todos los años se hacen los presupuestos del año siguiente, ¿no? Y ahí hay que hacer una cierta bola de cristal en prever cómo va a ser la actividad económica, ¿no? Veníamos de una época en que las expectativas, en la época anterior a la crisis, las expectativas todos los años se aumentaban, había superávit de ingresos sobre el visado y había una capacidad económica tremenda. Cuando llega la crisis todo eso se reduce y lo que hacemos es organizar unos presupuestos con muy baja capacidad de crecimiento, todo lo contrario, sino de puro y mantenimiento. Hasta que en el 2016 empezamos ya a salir un poco de la crisis, vuelven otra vez los ingresos por visado y eso hace que mantengamos, no nos la creemos, y mantenemos un nivel todavía de crecimiento muy bajo y con una reducción de costes todavía importante, ¿no? Y ese criterio es el que de alguna manera nos ha permitido llegar a una situación ahora, no la ideal que nosotros queríamos, que era deuda cero, pero esa es muchísimo más complicada en el tiempo en el que hemos venido, pero sin embargo sí que entendemos que hemos creado un sistema que nos permite, bien administrado, mantener esa línea de prudencia en cuanto a la capacidad de gastos respecto de los ingresos que tiene. Hay que tener en cuenta, en el medio se produce, no recuerdo ahora en qué año es, si es 2014 o por ahí, 2012, que es el borrador de la Ley de Servicios Profesionales, donde en medio de intentar salir de la crisis, todos los mensajes que llegan desde los medios de comunicación, de los borradores que hace el Ministerio, es que los colegios van a dejar de ser obligatorios, no se plantea nunca ninguna alternativa de qué haces lo que ya existe, qué haces con todas las deudas que ya existen, con toda la capacidad, toda inversión que existe. Y sin embargo teníamos que
intentar mantenernos en un futuro de una incertidumbre impresionante, porque no sabíamos si siempre nos amenazaban de que antes de que acabara el año en el que estábamos iba a aprobarse la ley de servicios profesionales, que desaparecía, que establecía una cuota obligatoria máxima, que desaparecía el visado, porque en el 2010 se produce también el decreto de visados, en medio de toda esa trifulca de la liberación de la ley ómnibus y todo lo demás. Esa fue una buena pelea también, porque hubo un momento en que los visados iban a desaparecer al 100%. Aquí pasamos de visarlo todo, absolutamente todo, a solo visar los proyectos de ejecución, los proyectos de demolición con explosivos y el certificado final de obra, ni siquiera la dirección de obra, ¿no? Entonces, en medio de cualquier escenario que intentaras montar, aparte de tu propia incertidumbre de la actividad profesional, tenías la incertidumbre legislativa de la ley de servicios profesionales, que se suponía en esos borradores que lo que pretendía era mejorar el servicio, y era todo lo contrario. A las pruebas me remito que en todos estos años la mayor parte de la gente que se incorpora a la profesión, en cuanto trabaja un poco en la calle, lo que reclama es un poco más de ayuda y colaboración, como la que pudimos disfrutar algunos que teníamos ya más años encima, ¿no? Esa fue otra de las guerras, guerras realmente que se produce en el mandato 2010-2003. Nos pasó de todo, ¿no? El decreto de visado, la ley, los borradores de la ley de servicios profesionales y la gran crisis económica. Gran Canaria, que toda la vida quiso ser un colegio independiente al margen de Canarias, del resto de Canarias, pues determinada gente que tenía ese asunto pendiente cree que es el momento de enganchar una discusión, un debate de que, como decían ellos, la ruina de Tenerife va a arrastrar a todos los demás. Entonces, para evitar la ruina de Tenerife, lo que hay que hacer es segregarse, dividirlo todo y que cada uno apechugue con lo que pueda. Cuando eso era realmente una falacia, o sea, un invento, una historia, que en realidad lo que encubría era el verdadero interés de salirse fuera del sistema. ¿Cómo se salían fuera del sistema? Claro, es muchísimo más duro decir, vamos a romper esto, que explicarle a la gente, que fue a mí me llamó colegiados de Las Palmas, de Gran Canaria, amigos que hicimos la carrera juntos, y me decían, pero Geo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué están haciendo ustedes ahí? ¿No? Porque el mensaje era como muy violento, en el sentido de vamos a romper el colegio porque ustedes nos van a arruinar a todos, cuando en realidad no era esa la realidad, y nunca lo fue. Gran Canaria intentamos pactar que ese sistema fuera pacífico y se produjera desde dentro del propio colegio, pero Gran Canaria no quería pactar nada con nadie, y entonces, aprovechando la ley de servicios profesionales de Canarias, que es una ley bastante mala, pues se inventaron un sistema para independizarse al margen absolutamente de todos los demás. De hecho, Gran Canaria se independiza por fuera de nuestros propios estatutos, y al final lo que acabamos haciendo es, se produce un cambio en las directivas, porque al final todas estas normas y todos los estatutos dependen mucho de las personas que estén en ese momento. Desaparecen en Gran Canaria las personas que más conflictividad habían metido respecto a la organización colegial de toda Canarias. Era algo que era alabado por el resto de colegios profesionales. Esa gente desaparece en unas elecciones, llegan otros compañeros que tienen una mentalidad más pacífica, más tranquila, y entre la negociación entre todos logramos ir aplacando un poco esa cuestión, y llegamos a la conclusión, dice, bueno, pues venga, vamos a reorganizarnos, y pasamos de tener un colegio de Canarias con 2 delegaciones, es cuando se crea, esas 2 delegaciones se convierten en demarcaciones, que era un invento jurídico para darle competencias prácticamente del 99% a cada una de las demarcaciones territoriales, pero no se disgregaba, se seguía manteniendo el decano de Canarias, y se seguía manteniendo la unidad de la profesión. Esas demarcaciones territoriales, a su vez, empiezan a segregarse entre ellas, porque la demarcación territorial de Gran Canaria era Gran Canaria, La Sonata y Fuerteventura, y Tenerife era la demarcación de Tenerife. La Gomera y el Hierro no tenían demarcación, y La Palma tenía una demarcación de régimen pleno, que le prestábamos los servicios desde Tenerife. Entonces, esa estructura de 5 pequeñas individualidades, al final es la que, al salirse de Gran Canaria, pues termina de romperse, y dijimos, venga, pues vamos a pactarlo, y se crean los 5 colegios insulares, y se rompe el Colegio de Canarias. En ese momento, los que pensábamos que no tenía ningún sentido la guerra por su cuenta, y que teníamos que buscar una manera de mantener una relación colectiva y de hacer cosas en común, nos agarramos a una cuestión, lo que decía antes, de la ley de colegios profesionales de Canarias, que es muy mala, que es que establece la
recomendación de crear los consejos canarios cuando hay varios colegios dentro de la misma comunidad autónoma. Gran Canaria se negó permanentemente a crear ese Consejo Canario. De hecho, tuvimos una trifulca durante un par de años en los que iban el decano del Colegio de Canarias, que era todo el mundo menos Gran Canaria, y el decano de Gran Canaria iban al Consejo Superior, y el Consejo Superior no admitía una doble representación. Entonces uno tenía que invitar al otro y había un tremendo cacao. Al final logramos pactar la creación del Consejo Canario y pactamos un Consejo Canario de mínimo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final es un giro casi de 360 grados. Pasábamos de una estructura muy organizada, que era el Colegio de Canarias, a un Consejo Canario que tiene su propia personalidad jurídica, formada por 5 colegios que cada uno tiene su personalidad jurídica propia, con un único paraguas, que es el presidente del Consejo Canario, el pleno, que está formado por un decano de cada uno de los colegios, más el secretario de Tenerife y el tesorero de Gran Canaria. Y eso hemos logrado, porque si no, fue una negociación muy dura, que fuera una organización de mínimo. Entonces hemos pactado, y lo hemos venido manteniendo, que cada vez que se trata de un tema competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias o del Estado, o del propio Consejo Superior de Arquitectos en España, es el Consejo Canario el responsable. Pero si es una competencia, por ejemplo, por una cosa tan sencilla como presentar un recurso en los tribunales, si es un tema de Canarias, lo tiene que hacer el Consejo Canario. Si es un tema de Tenerife, lo hace Tenerife o Gran Canaria o Lanzarote, Fuerteventura o La Palma. Y si es de un municipio, pues el colegio de esa isla. Entonces hemos mantenido esa competencia para evitar choques. Es una pena porque al final depende de la voluntad de las personas que estén en ese momento. Hasta ahora hemos ido consiguiendo que en algunos casos, como hicimos ahora con el concurso de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, que era un trabajo colectivo, y ha sido de las pocas experiencias que hemos podido tener, ¿no? Es una pena, porque de todas maneras es una pena que no haya esa colectividad canaria de todo el conjunto, sino que dependa de la buena voluntad en cuanto a que colaboremos, ¿no? Hay cursos que se organizan en Tenerife que Gran Canaria no se entera, otros hace Gran Canaria y nosotros los demás no nos enteramos. Estamos intentando lanzar una página web común en la que todo el mundo suba cada una de las cosas que hace para que estemos en común, pero todo es muy lento, ¿no? Hombre, yo veo muy difícil ya dar marcha atrás cuando ya se crearon las 5 personalidades jurídicas independientes, ¿no? Yo creo que la labor estará más en fomentar la capacidad de coordinación del Consejo Canario. Si somos capaces de que ese Consejo Canario, que es una mesa que está formada por 7 personas, no es tan complicado, pero claro, tienen que ser 7 personas que crean en hacer las cosas en común, porque si no, cada uno va un poco a su aire, ¿no? Ahora mismo, además, esa fue la definición con la que se creó el Consejo, es un Consejo de mínimo presupuesto, mínimo esfuerzo, mínima dedicación. Yo creo que ese es el gran asunto que tenemos pendiente. Hay otros colectivos que tienen consejos canarios creados también, que se reúnen muchísimo menos que nosotros, o sea que es un tema complejo. Ese criterio de entender Canarias en la totalidad o en la globalidad no es fácil, ¿no? El carácter de aislamiento de la isla yo creo que nos acaba haciendo efecto a mucha gente, y que hay que hacer un auténtico esfuerzo por creer que se pueden hacer cosas en común, que luego cuando las hace está todo el mundo encantado. Es lo curioso, pero lo difícil es tomar la iniciativa. Hombre, yo creo que tenemos que seguir trabajando en organizarnos como colectivo. Probablemente es más fácil organizar un colectivo, una organización colectiva que no exista, que mantener y desarrollar la que ya existe. Si nosotros no tuviésemos un colegio, hay colegios que siguen creándose colegios profesionales de otros colectivos que no los tenían, porque necesitan tener un órgano común en el que intercambiar, organizar, tener ese esfuerzo colectivo en salir para adelante. Sin embargo, parece que siempre hay más gente dispuesta a cargarse lo que ya existe que a conservarlo y desarrollarlo, ¿no? Me acuerdo que cuando la ley de servicios profesionales, los borradores de la ley de servicios profesionales, había gente que decía, yo si el colegio no fuera obligatorio, me colegiaría, pero lo que me molesta es que sea obligatorio. Argumentos totalmente peregrinos. Pero hay una cosa que poca gente sabe, y es que cuando se iniciaron los borradores, que parecía que se iba a aprobar la ley de colegios profesionales, y se empezó a hablar de las asociaciones profesionales como una alternativa al colegio profesional.
Aquí llegó a crearse el inicio de una asociación profesional formada por 30 arquitectos que no querían estar bajo el paraguas del colegio y que creían que estando bajo el paraguas de una asociación independiente iban a funcionar mejor. O sea, la capacidad de destrucción puede ser enorme. ¿Qué es lo que hace falta? Hacer cosas en común y querer hacerlas. Cuando tú le dices a gente joven y no tan joven que por qué no vuelve a colegiarse cuando la colegiación es obligatoria por ley, y hay sentencias en todos los sentidos de que tú no puedes ejercer la profesión de arquitecto si no estás colegiado. Lo que te acaban diciendo es que el colegio no les da nada. Ese es el gran mito contra el que hay que romper. El colegio no te tiene que dar nada que tú no quieras que te dé. Y cuando tú realmente crees que el colegio debe hacer muchas más jornadas de formación en materia urbanística, lo que tienes que hacer es organizarte y venir al colegio para proponer que se hagan ese tipo de actividades. Esto no es algo, no es el cabildo que tiene unos funcionarios y tiene una estructura de la administración y unos presupuestos que hacer. Esto realmente es una organización colectiva. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos venido de heredar una estructura que mucha gente, de hecho, fíjate que hubo una época en que los empleados del propio colegio se llamaban a sí mismos funcionarios del colegio. O sea, ese concepto de administración es contra el que hay que estar. Esto no deja de ser un colectivo que lo que hay que hacer es organizarse entre todos para tener un montón de cosas comunes. Nosotros desde hace unos cuantos años lanzamos la idea de la carta de compra, que fue los orígenes de donde venimos. Porque cuando se crea la cooperativa de MC, se crea precisamente como una organización para convertirnos nosotros en suministradores de nosotros mismos. Y realmente se produjo una regulación del mercado bastante importante. En cuanto al mercado profesional hubieron dos acciones. Una, la que es cuando se crea la cooperativa, que se creó al estilo de la Jordi Capell de Barcelona. Fue impresionante porque en las tiendas se cabrearon un montón, las que vendían material de dibujo, de repente pasó a que todo el mundo compraba aquí en la cooperativa del colegio, que además cargabas en cuenta y que ya pagarías cuando tuvieses honorarios. O sea, era un sistema bastante eficaz. Y se produce otra implosión importante cuando se crea Infocopia. Resulta que había una especie de cierto monopolio en la impresión, en las fotocopiadoras en color, en las fotocopias en color, en la impresión de planos, tanto las de amoníaco como cuando ya vinieron los escáneres en papel, y los precios eran totalmente desorbitados. ¿Qué hace el colectivo? Se organiza y se crea dentro de MC una división específica para resolver ese problema. ¿Qué se consiguió con eso? Pues que en aquella época una fotocopia en color costaba en el mercado 300 pesetas, pasó a costar en MC 50 pesetas. Esa era la diferencia. Bueno, nos amenazaron de llevarnos a los tribunales y a todas partes, pero para que veas hasta aquí, eso es un ejemplo claro de cómo la organización colectiva de un interés común tiene una mayor capacidad, que es las opciones de central de compras, cartas de compra, como queramos llamarlo. Y yo creo que eso es lo que no se puede perder. Es verdad que antes, como el colegio era obligatorio, todo tenías que hacerlo presencial, había muchísima más interrelación entre los propios colegiados. Ahora la gente está en su casa, se conecta a internet, manda a avisar, luego la pandemia nos la ha liado y ya no hay actos presenciales tampoco, que vamos a ver si lo recuperamos. Ese tiene que ser una de las opciones de futuro también, de trabajar en recuperar las actividades colectivas presenciales, en que la gente vuelva a mantener ese contacto. Pero si no hacemos ese trabajo colectivo, esto evidentemente se acabará desangrando definitivamente o acabará desapareciendo por sí mismo, ¿no? En el 2023 van a haber elecciones en prácticamente todos los colegios de Canarias. Bueno, pues tendrá que venir otra gente que coja el relevo y que tire para adelante con una nueva visión. Hay que conseguir que la gente esté dispuesta a trabajar en lo colectivo desde lo individual, pero pensando realmente en que hay un montón de defensa. Es curioso, cuando tenemos un cierto grupo y tenemos la posibilidad de crear una asociación de colegios profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, entre colegios de ingenieros de caminos, industriales, ingenieros técnicos, telecomunicaciones, civiles, agrícolas, agrónomos, aparejadores, arquitectos. ¿Por qué? Porque cuando tienes un mayor peso, un mayor volumen de gente, tiene mayor capacidad de interacción con la administración, con los medios sociales y con todo lo demás. Yo creo que eso es por donde deben de ir los tiros, por trabajar en colectivo y defender, lo que te iba a decir, defender
nuestra visión de la arquitectura, del urbanismo, de la actividad social. Fíjate que el concepto que tienen muchos colegios profesionales en la calle es que nuestro colegio es el más potente de todos, al que nos hacen siempre caso en todo, al que nos llaman para todo, y nosotros decimos que ojalá fuera así. Es verdad que eso lo hemos conseguido a base de pelear y de insistir, pero si no sigues en la batalla, probablemente acabes desapareciendo como un interlocutor válido, ¿no? Hombre, a mí me parece una cosa que los que lo pudimos disfrutar, siempre me resultó impresionante, eran las cenas de Navidad. Las cenas de Navidad eran una acción social en la que el año que se batió el récord fueron 666 asistentes en este edificio, en las 2 plantas de la sala de exposición. Teníamos contratado fijo todos los años a Carlos Gamonal, que ideaba o diseñaba un postre para la cena del Colegio de Arquitectos. La repercusión social que había en Santa Cruz era que el acto de la cena de hermandad de Navidades del colegio tenía una importancia importante, porque imagínate, para la redundancia, 666 personas, no es fácil, ¿no? No es fácil juntarlas, ¿no? Y realmente era un momento genial porque veías a compañeros que en el resto del año no veías, los veías incluso con sus mujeres o maridos, o sea, tenías gente con la que habías estudiado que luego no te encontrabas. En esa época venían los arquitectos de la demarcación de La Palma, que era de régimen pleno, venían también a la cena de aquí de Tenerife, a veces venían compañeros de Gran Canaria también. Yo creo que esa parte lúdica que hoy tenemos todos asociados en el ocio, hoy todo el mundo eso lo tiene muy claro, pero hace 20 o 25 años no estaba tan clara esa relación entre el ocio y la relación colectiva, ¿no? Y yo creo que las cenas de hermandad, además que luego empezaron a llamarse cenas de Navidad, pero en realidad siempre se llamaron originalmente como cenas de hermandad, ¿no? Eran unas cenas espectaculares de menú, al 100% pagado con los presupuestos del colegio, o sea, realmente había hasta un cierto tráfico como en las entradas, la reventa de entradas, en las que las invitaciones, pues había gente, de repente te encontrabas en una mesa, gente que no era colegiada, pero que había venido con la invitación de otro porque realmente era apetecible venir a ese tipo de cosas. Yo creo que conseguir esos éxitos eran importantes. Tener esta sala llena, por ejemplo, en una asamblea o en un acto cultural con gente de pie, son de esos momentos que estás sentado ahí y miras hacia la sala y ves todas las butacas llenas y los pasillos y la parte de atrás llena de gente en una conferencia o en un debate, en una jornada. Yo creo que son también momentos espectaculares por los que vale la pena haberle dedicado y haber hecho el esfuerzo que haya uno podido hacer durante todos estos años. Hombre, por ejemplo, un momento especial siempre ha sido, yo me he presentado a 3 elecciones, ¿no? En 4 mandatos hubo uno que no se presentó nadie, por lo tanto no hubieron elecciones, pero en los otros mandatos que hubieron elecciones, ganar las elecciones es un momento de una ilusión tremenda, un esfuerzo impresionante en la campaña, porque aunque parezca una bobería, se hace una buena campaña electoral también en los debates, y que después la gente te vote y que ganes abrumadoramente. Afortunadamente hemos ganado siempre en las elecciones en las que nos hemos presentado aproximadamente 70-30, ese intervalo, ese apoyo multitudinario que sientes te da te reconforta de que realmente algo habrás hecho bien o alguna confianza tienen en ti y en tu equipo, porque no es un problema solo del decano, evidentemente, sino del equipo también que va, para que la gente te apoye y participe. Yo creo que esos son esos 2 momentos, la sala llena de cualquier actividad cultural, política o de debate, y ganar las elecciones, yo creo que son momentos brillantes y muy apetecibles.